de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa de entrevista, comentarios, noticias y algo más. En el programa de hoy vamos a tener una entrega súper especial. Vamos a ver el tema del inicio del año escolar. ¿Será factible que sea presencial, semipresencial o virtual? ¿Qué opinan las autoridades de educación? ¿Qué opinan la Asociación de Profesores Dominicanos? Pero también, ¿qué piensa Educa? ¿Hay condiciones para dar clases virtuales en República Dominicana? Esto y otros elementos más usted lo verá aquí en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Otro tema que vamos a abordar hoy es los decretos del presidente de la República, Danilo Medina, cuando apenas falta menos de un mes para entregar el mando a Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. El presidente Danilo Medina sigue emitiendo decretos, cambiando designaciones, ascendiendo de coroneles a generales y construyendo. Vamos a analizar también hoy en qué posición está República Dominicana con relación al mundo en materia de COVID-19. Estos temas serán analizados en esta entrega de hoy y no olvide compartir nuestro canal, suscribirse, darle me gusta y encender la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que tengamos algo nuevo. En breve, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Vanderball, sabor casero, cativías, pasteles en hojas, quipes, egg roll y una gran variedad de picaderas. Para sus pedidos, 809-467-6907, 829-343-6736. Y la pandemia COVID-19 ha transformado totalmente la vida de los dominicanos y las dominicanas, y el año escolar todo apunta que está en peligro, porque de acuerdo a las nuevas autoridades que van a dirigir esa cartera, dicen que depende del desarrollo del COVID-19, o sea, el año escolar va a depender de cómo esté la situación del COVID. Y a nivel de escuelas públicas y privadas tenemos alrededor de 3 millones de estudiantes. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes? Esos estudiantes que están ansiosos porque desde el pasado mes de marzo no han vuelto a sus aulas y han estado recibiendo clases de forma virtual. Mucho con muchísimas dificultades, porque en el caso de las escuelas públicas, que son más de 9.262 centros educativos, donde tienen alrededor de 2.152.239 millones de estudiantes, esto apenas pudieron en forma muy limitada tomar la docencia de forma virtual, lo que va en perjuicio de la formación académica de estos jóvenes. En cambio, los estudiantes de colegio privado, pues en una gran proporción no tuvieron ningún tipo de dificultad, porque sus escuelas tenían la tecnología para poder impartirle la docencia tal y como se requería. Sin embargo, las escuelas públicas están teniendo muchísimas dificultades para poder tomar su clase. Según los datos que nos proporciona el Ministerio de Educación, en 6.096 centros educativos que recogen el 94% de los niños y jóvenes, apenas 100.000 tienen conectividad, lo que evidencia una dificultad para impartir la docencia de manera virtual, y que faltan alrededor de 1 millón todavía de PC o tabla para poder cubrir la totalidad de los
jóvenes. Pero si vemos este panorama donde las escuelas apenas tuvieron 100,000, pudieron conectarse de toda esa cantidad de estudiantes, eso te dice que el año escolar terminó con una deficiencia amplísima. Por ejemplo, la plataforma no funcionó porque muchos de los muchachos, a pesar de que Educación le entregó una lacto o le entregó una tabla, los estudiantes no podían conectarse. Entonces, ¿de qué les servía tener el insumo si tenían esa dificultad? Pero hay que apuntalar que más de 1,000,000 de jóvenes todavía necesitaban el aparato para poder tomar clases y no estaban en condiciones, porque recuérdense que estamos en un país donde la energía eléctrica siempre presenta problemas, donde las redes están abarrotadas y hay muchísimas dificultades para aquellas instituciones que tienen una buena plataforma para impartir docencia a sus estudiantes. Imagínense los estudiantes que en su gran mayoría no tienen internet en su casa, o sea, lo que representó eso. De ahí es que, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Profesores Dominicanos, Xiomara Guante, plantea que el presupuesto que está destinado para las pruebas nacionales debe de utilizarse para el año escolar entrante. Ella plantea que no hay condiciones para dar clase presencial ni semipresencial, pero se tienen que crear las condiciones para esto, porque los estudiantes no pueden quedarse en sus casas sin recibir el pan de la enseñanza. Lo mismo plantea, por ejemplo, Educa, plantea que es importante que, aunque las condiciones no están dadas, pero que es importante que las nuevas autoridades pues creen el mecanismo para poder impartir docencia. Señores, el año escolar de este año está en riesgo y depende mucho de la inteligencia y del manejo que puedan darle las nuevas autoridades a este año escolar. Por lo tanto, es importante que se concentren y todo este dinero que se utilizan en pruebas nacionales puedan utilizarlo para el bienestar de este nuevo año, para suplir a los estudiantes de una computadora, de una tablet o algún aparato que puedan ellos poder tomar sus clases, pero además que se cree una plataforma digital que le permita al estudiantado poder acceder de manera gratuita. En el caso de los estudiantes públicos, de manera gratuita puedan acceder y poder recibir el pan de la enseñanza. Realmente, si sumamos a esto, y bueno, también tenemos la situación de que afortunadamente por ley el Ministerio de Educación tiene aprobado el 4% del Producto Interno Bruto, del PBI, lo que significa que si no se utiliza en construcción como se ha hecho hasta ahora, pues obviamente que vamos a tener mejores resultados y es posible que en la calidad educativa de nuestro país pueda avanzar. Pero ante esta situación de la pandemia es un tanto nublado el panorama para la clase estudiantil, porque habría que hacer una transformación bastante grande en todo el sistema. Primero, tienen que dotar a todos los estudiantes de computadoras, pero además hay que crear una plataforma viable que le permita al estudiantado poder conectarse. Pero yo me pregunto, un estudiante en un pueblo tan lejos como Guayabo de Elías Piña, donde hay muchísimas dificultades para acceder a la energía eléctrica, y hay muchísimos pueblos que todavía tampoco cuentan con energía eléctrica, ¿de qué forma educación va a poder llegar a esos estudiantes? Señores, si el año escolar depende de cómo se maneje la situación, cómo sea el desarrollo del COVID-19, evidentemente que, tal y como plantea la presidenta del ADP,
estamos frente a un fenómeno que es difícil, muy difícil de proyectar. Ella dice que no es factible ni en agosto ni en septiembre, hasta que no se creen las condiciones, pero si seguimos inmersos en esta pandemia, ¿de qué manera va educación a evitar o a poder crear condiciones para poder impartir la docencia? Yo quiero dejar esta inquietud en ustedes, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, para que me hagan sus comentarios y las sugerencias y podamos llevárselo a las autoridades electas de educación y que esto tomen en cuenta la opinión de este pueblo que también tiene derecho de ofrecer soluciones factibles a la situación de la crisis de educación. Porque el año escolar pasado, según planteaba la presidenta de la ADP, pues hubo un acuerdo entre educación y la MESI y educación superior para que los estudiantes puedan inscribirse en las universidades a pesar de no tomar las pruebas nacionales. O sea, porque realmente todo el mundo sabe las condiciones precarias que se finalizó este año y todo el mundo sabe que muchos de los estudiantes no pudieron nunca conectarse, pero pasaron el año escolar por la cantidad de notas que tenían acumulada. Entonces, es un panorama un tanto turbio. Sea usted quien diga de qué manera usted piensa que podríamos salvar este nuevo año escolar. Continuamos en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino y no olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo y encender la campanita. Y el presidente Danilo Medina, pese a que estamos ya en el proceso de transición, cuando ya vendría a ocupar el puesto de la presidencia de la República, Luis Abinader, el próximo 16 de agosto, el presidente Danilo Medina, pues se ha convertido, para todo indica que se ha convertido en una costumbre que en los últimos días, en los procesos de transición, los presidentes salientes pues se creen que tienen que hacer todo lo que les faltó. De ahí que, por ejemplo, un caso interesantísimo fue que la pasada semana el presidente Danilo Medina, mediante un decreto, ascendió varios coroneles y a generales, tanto de la Fuerza Aérea como de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y nada, incluyendo dentro de esos decretos estuvo el hermano del candidato a la presidencia por esa organización política, Gonzalo Castillo, un coronel que se ha destacado muchísimo en su comunidad por los niveles de autoritarismo con que se ha expresado y bueno, lo ascendió a general. Yo decía en un comentario anterior que no le estaba haciendo ningún favor a esos militares, al contrario, lo está destinando a que salgan de su carrera muchos de ellos jóvenes que tienen un futuro brillante dentro del cuerpo militar, pero el presidente decidió cambiar de designación en los últimos días. Lo mismo hizo en esta semana, el pasado 21 de julio, mediante el decreto 270-20, ordenó la construcción del aeropuerto internacional de Bávaro, cuando muchas de las personas, incluso autoridades de esa localidad, pues dicen que no hay necesidad de la construcción de un aeropuerto, porque ahí está el de Punta Cana, que más bien esa localidad lo que necesita son hospitales, escuelas, carreteras. O sea, el presidente aún así pues decretó la construcción y ya, no solamente fue que la decretó, es que están construyendo. O sea, inmediatamente se ordenó la construcción y todo el mundo ya se empezó el trabajo, porque eso hay que terminarlo a tiempo. Él piensa que va a tener tiempo incluso como si fuera para él poder inaugurarlo. O sea, obligando a las autoridades entrantes
a no parar esa construcción, porque imagínense, después que ya está a medio tiempo, pues, a mitad, pues ya tendrá el presidente Luis Abinader que continuar con esa construcción. También faltando 24 días que entre el gobierno de Luis Abinader, pues, designó también en el Consejo Superior del Ministerio Público, realizó una serie de designaciones para ocupar el cargo de procuradores generales de cortes de apelación en distintas jurisdicciones del país. O sea, yo me voy y voy a dejar toda mi casa como a mí me parezca, como a mí me convenga. Sin embargo, es importante aclarar que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, pues dijo en una de sus declaraciones que todos esos nombramientos, todas esas designaciones, todos esos decretos van a ser revisados y muchos de ellos pues se quedarán sin, lo van a abolir, porque imagínense ustedes, no puede ser posible que si tú estás terminando tus funciones, cuando la concentración debe ser en el informe que debes de preparar para las autoridades que van a asumir el control de la nación, pues te esté dedicando a hacer decretos. Eso mismo pasó, recuerdo que en el año 2000, cuando el presidente Hipólito Mejía asumió la presidencia, lo mismo pasó, que en último momento el presidente Leonel Fernández, que era quien entregaba a don Hipólito Mejía, también hizo una serie de designaciones, de decretos, cambios, pero todo eso se dejó sin efecto. Y lo mismo va a pasar ahora, porque tú no puedes condenar a un gobierno que llega a hacer una serie de cosas que son ilegales, porque de acuerdo a lo que establece la ley, el presidente Danilo Medina, lo que le corresponde en estos momentos es preparar su informe y entregar al gobierno entrante para que se le dé continuidad al Estado Dominicano. No se mueva y siga con nosotros, que tenemos más en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y continuamos en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y en el día de ayer celebramos el Día de los Padres en medio de la pandemia que está azotando al mundo entero. COVID-19, toque de queda. Los padres no pudieron disfrutar su día como lo habían hecho años anteriores. Y precisamente en el boletín 129 que anunció en el día de este domingo, el ministro de Salud Pública nos informa que 2012 casos nuevos se suman al contagio del COVID-19, lo que representa que 62.908 casos de COVID está manejando nuestro país y tenemos 1.063 muertos fruto de la pandemia. Esto nos coloca a nosotros como país en la posición número 38 de los países que más número de contagiados de COVID existen. Estamos por encima de Bolivia, de Guatemala, Pakistán. Señores, la situación del COVID nos tiene bastante trastornada la vida y la cotidianidad. Señores, y dentro de los países que menos número de contagiados tienen están Cuba, Nicaragua, Uruguay, está Paraguay y está Haití, con apenas 2.807 casos. Haití, nuestro vecino, nuestro país vecino, nuestro socio comercial, que yo diría que es una paradoja, porque es un país donde los niveles de pobreza son extremos, donde el nivel de hacinamiento con que vive la gente es también extrema, y resulta interesante evaluar esta situación, como
siendo República Dominicana un país que está en materia de desarrollo mucho más avanzada que Haití y donde los niveles de pobreza no es tan extremo, porque fíjense que los hermanos haitianos están cada vez abandonando más su país precisamente por la crisis en que viven en ese país, la situación, las precariedades. Y sin embargo, en nuestro país el número de contagiados es mayor. Eso te dice a ti que el manejo como se hizo en la República de Haití fue mucho más efectiva y se apegó mucho a la parte médica y no se quedó en materia de política, sino que atendieron a los pacientes con criterio científico, no con criterio político, como se estuvo manejando desde el principio la situación. Y por primera vez en nuestro país, en un día se hacen 5,000 pruebas de PCR. Esto significa que hasta el momento se han aplicado 240,776 pruebas de PCR, de las cuales el 73% ha sido descartado totalmente. Señores, es preocupante la situación del COVID-19. Tenemos que las autoridades electas que asumirán el control del Estado a partir del 16 de agosto tendrán que emplearse a fondo, porque de cómo se desarrolla el COVID, de cómo sea la situación, plantea educación que va a iniciar el año escolar. O sea, lo que significa que está incierta la educación de nuestro país. Pero además está incierta la economía de nuestro país, pero además está incierta la seguridad, la condición alimenticia, y estamos inmersos en una situación muy crítica, lo que tiene totalmente un descontrol total del país. Señores, es un llamado a que los dominicanos pues pongamos cada uno de nuestra parte para evitar que se siga propagando esta enfermedad que nos tiene al borde de la locura. Gracias por estar en nuestro tiempo con Nuris Paulino. No olvides suscribirse, darle me gusta, compartir el video, activar la campanita y nos vemos en una próxima entrega.